Natalia Pereira despertó 5 minutos antes de que sonara el despertador, como si su cuerpo hubiera aprendido el horario por sí solo. No abrió los ojos de inmediato. Permaneció inmóvil, escuchando. En el pequeño apartamento reinaba un silencio denso. Interrumpido solo por un sonido que ya conocía demasiado bien, la respiración irregular de su madre al otro lado de la pared. No era un ritmo suave ni tranquilo. Pero era constante y eso bastaba. Después del accidente cerebrovascular, cada noche en la que su madre respiraba sin sobresaltos era una pequeña victoria que nadie celebraba. Pero que Natalia contaba una por una. Se incorporó despacio del sofá donde dormía desde hacía meses, cuidando de no hacer crujir los resortes. El frío se sentía incluso antes de tocar el suelo. El invierno en Montevideo no gritaba, se filtraba. Se colaba por las rendijas. Se instalaba en los huesos y se quedaba allí, obstinado. Natalia se puso un buzo encima de la camiseta y caminó descalza hasta la cocina. El piso estaba helado. Antes de hacer cualquier otra cosa, fue a ver a su madre. Ajustó con cuidado la manta, observó su rostro dormido. El gesto cansado que ya no se borraba ni siquiera en el descanso. Sobre la mesa de luz dejó el vaso con agua y las pastillas ordenadas. Siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo orden. La rutina no era una costumbre, era una necesidad. Si algo cambiaba, todo podía desmoronarse. En la cocina. Preparó un desayuno simple. Avena a una tostada, nada que exigiera tiempo ni concentración. Mientras el agua hervía, miró por la ventana. Las calles aún estaban oscuras. Apenas iluminadas por faroles amarillos que se reflejaban en el asfalto húmedo. A lo lejos, hacia la zona del puerto, el aire parecía más pesado, cargado de sal y viento. No había movimiento. Montevideo a esa hora parecía contener la respiración. Natalia se lavó la cara con agua fría. Se ató el pelo sin mirarse demasiado al espejo y dejó una nota junto al plato de su madre. No sabía si la leería completa. Pero escribirla le daba una falsa sensación de control. Vuelvo al mediodía, decía siempre. Era una promesa que se repetía incluso cuando sabía que no siempre podía cumplirla. Miró el reloj. Ya era hora. Se puso el abrigo, una bufanda gastada y buscó las llaves. Antes de salir, regresó una vez más al cuarto de su madre. Escuchó. Todo seguía igual. Cerró la puerta con cuidado. En la escalera del edificio, el frío se volvió más intenso. El ascensor llevaba meses sin funcionar y Natalia bajó los escalones con el cuerpo tenso como cada mañana. Afuera, el viento del río la golpeó de frente. Caminó rápido. Con las manos en los bolsillos, el aliento visible en el aire. Mientras avanzaba hacia el café, pensó en el día que la esperaba. En las cuentas pendientes. En el sueldo atrasado. En las cosas que no podían esperar. Había aprendido a no pensar demasiado lejos. Su vida se medía en horas, no en planes. Sabía una sola cosa con claridad, una idea que no necesitaba palabras largas para explicarse: si ella fallaba, todo fallaba. El café quedaba a 20 minutos caminando. Cerca de los galpones y las calles que despertaban antes que el resto de la ciudad. Natalia siguió andando como cada día sin saber que esa mañana, tan parecida a todas las anteriores, estaba a punto de romper la única rutina que la mantenía en pie. El café se alzaba en la planta baja de un edificio antiguo, a pocas cuadras del puerto, donde las mañanas empezaban antes que en el resto de la ciudad. No tenía un nombre llamativo ni un cartel nuevo. Era un local angosto, de ventanas empañadas por el vapor del día anterior y mesas gastadas por años de uso constante. 6 mesas, un mostrador largo, una cocina pequeña al fondo y un depósito que olía a humedad y detergente. Para el barrio obrero, era un punto fijo. Casi una extensión de la calle, allí se tomaba el primer café del día, se comentaban noticias a medias y se descansaba unos minutos antes de volver al trabajo. Natalia llegó como siempre cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. Miró el reloj por costumbre aunque no hacía falta. Eran las 6 en punto. Siempre lo eran cuando ella giraba la llave en la cerradura. Entró, encendió las luces una por una y dejó que el silencio del lugar la envolviera. Ese momento.
Breve y quieto, era el único en el que el café parecía pertenecerle. Colgó el abrigo, se ató el delantal y comenzó la rutina aprendida de memoria: encender la cafetera, limpiar las mesas, acomodar las sillas, revisar la heladera. Sus movimientos eran precisos, automáticos. No había espacio para errores. Nunca lo había habido. Natalia era la primera en llegar todos los días, incluso cuando estaba enferma, incluso cuando había dormido mal. Nadie se lo había pedido de manera explícita. Pero todos lo sabían. Y sobre todo, lo sabía Sebastián Cardozo. Sebastián aparecía sin aviso, a cualquier hora. Tenía la costumbre de recorrer el local con la mirada dura, buscando algo fuera de lugar. Controlaba la caja, los tickets, el piso, como si el desorden pudiera surgir de un segundo a otro. Cuando hablaba, lo hacía en tono seco, sin levantar la voz, pero dejando claro que nada era suficiente. Los sueldos se atrasaban con frecuencia. La semana que viene, decía siempre sin mirarla. Natalia aprendió a no insistir demasiado. Necesitaba ese trabajo. No podía darse el lujo de perderlo. A media mañana, el café se llenaba. Obreros, choferes, empleados del puerto. Algunos eran amables. Otros no. Había quienes golpeaban el mostrador si el café tardaba unos segundos más de lo esperado, quienes se quejaban del azúcar, del ruido, del clima. Natalia respondía con una sonrisa medida, sin discutir. Cada comentario quedaba guardado en algún lugar del cuerpo, acumulándose con los días. Sabía que Sebastián la observaba más que al resto. Si una mesa quedaba sucia, era su culpa. Si un cliente se iba molesto, también. Ella asentía, pedía disculpas, seguía trabajando. Pensaba en su madre, en las cuentas, en el sueldo que aún no llegaba. Eso la mantenía en silencio. Cuando el reloj marcó las 11. Natalia sintió el peso del cansancio instalarse en los hombros. No era sueño. Dormir no lo arreglaba. Era otra cosa. Una fatiga que no se iba con descanso. Que se acumulaba día tras día. Mientras limpiaba el mostrador, se sorprendió apoyándose un segundo de más, respirando hondo. Afuera, el viento del puerto seguía soplando. Adentro. La rutina continuaba, igual que siempre. Pero Natalia empezó a notar que algo en ella ya no respondía como antes. Natalia lo vio por primera vez desde la ventana trasera del café, mientras limpiaba el mostrador al final de la mañana. Estaba de pie en el callejón angosto que separaba el local de los edificios vecinos, cerca de los contenedores. No revisaba la basura ni hablaba solo, como había visto a otros hacerlo alguna vez. Simplemente estaba allí, quieto, con las manos metidas en los bolsillos de un abrigo viejo, mirando hacia ningún lugar en particular. Era alto, aunque la espalda encorvada le restaba centímetros. La barba entrecana le cubría el rostro de forma despareja y llevaba un gorro gastado hasta las cejas. Aún así, había algo en su manera de estar que llamó la atención de Natalia. No había urgencia en sus movimientos ni ansiedad. Tampoco expectativa. Cuando ella salió con una bolsa de basura, él levantó la vista y asintió con la cabeza, un gesto breve, casi educado. Como si reconociera su presencia sin pedir nada a cambio. No dijo una palabra. Al día siguiente volvió a verlo. Estaba en el mismo lugar, a la misma hora. Natalia dudó unos segundos antes de regresar a la cocina. Sabía cuáles eran las reglas de Sebastián. Ningún alimento debía salir del local. Todo tenía que registrarse. Desecharse como correspondía. Aún así, tomó un pequeño recipiente con sopa del día anterior, todavía tibia, y lo guardó en el bolsillo del abrigo. Salió al callejón sin mirar a los costados. Se lo extendió sin hablar. El hombre lo recibió con ambas manos, como si fuera algo frágil. Gracias, dijo en voz baja. Nada más. No explicó su historia. No prometió nada. No pidió que lo ayudara de nuevo. Natalia volvió a entrar al café con el corazón acelerado, esperando no haber sido vista. A partir de entonces el gesto se repitió. No todos los días, solo cuando podía. A veces era sopa, otras pan. Una porción que no se había vendido.
Él siempre aceptaba lo que le ofrecían y devolvía el recipiente limpio al día siguiente, dejándolo en el mismo lugar. Nunca pidió más. Nunca se quejó. Nunca preguntó por qué ella lo ayudaba. Las conversaciones, cuando existían, eran mínimas. Un saludo. Un comentario sobre el frío. Una frase suelta sobre el viento que venía del puerto. Natalia notó pronto que él no bebía, no levantaba la voz, no se quejaba de su situación. Se movía con cuidado como si aún creyera que el orden importaba. Mantenía su pequeño espacio limpio, sus pocas pertenencias acomodadas con una precisión que no parecía casual. Un día, casi sin pensarlo, Natalia mencionó a su madre. Dijo que estaba enferma, que había tenido un accidente cerebrovascular. Lo dijo rápido como si temiera haberse excedido. El hombre la miró con atención, sin interrumpirla. Cuando terminó, asintió una vez. Es una carga pesada, dijo simplemente. No fue lástima ni consejo. Fue reconocimiento. Natalia sintió que algo se aflojaba en su pecho, apenas un poco. No volvieron a hablar del tema. Él no hizo preguntas. Ella tampoco preguntó cómo había llegado hasta allí. Ambos parecían entender que no hacía falta. En el callejón, lejos de miradas ajenas, se fue formando un acuerdo silencioso. Ella llevaba comida cuando podía. Él la recibía con respeto. Nada más. Con el paso de las semanas, Rubén Figueroa se convirtió en parte del paisaje cotidiano. Tan constante como la cafetera encendiéndose a las 6 o el ruido de las tazas al acomodarse. Un hábito discreto paralelo a la rutina del café. Natalia no lo pensaba demasiado. Simplemente sucedía. Y sin saberlo, ese vínculo silencioso comenzaba a ocupar un lugar tan firme como todo lo demás en su vida. Las primeras señales llegaron de forma discreta, casi insignificante. Natalia empezó a notarlas en los márgenes de la rutina. En esos momentos que normalmente pasaban desapercibidos. Algunas noches, al salir más tarde de lo habitual, veía luces encendidas en la parte trasera del café. No era común. A esa hora, el local debía estar vacío. Cuando preguntó una vez, Sebastián Cardozo respondió sin mirarla: inventario. Nada más. Una palabra seca. Suficiente para cerrar cualquier otra pregunta. Luego estuvieron los hombres. No entraban por la puerta principal. Nunca. Aparecían por la parte de atrás. Cruzando el callejón con pasos rápidos, casi siempre de noche o en horarios muertos. No pedían café, no saludaban, no se detenían en el salón. Pasaban directo hacia el fondo. Hacia la escalera que bajaba al sótano. Natalia los veía de reojo, figuras altas con camperas oscuras, y sentía como el ambiente se tensaba apenas cruzaban el umbral. Nadie decía nada. En la cocina, alguien murmuró una vez que serían proveedores. O conocidos de Sebastián. No te metas, le aconsejaron. Natalia siguió trabajando. El sótano siempre había sido un lugar incómodo. Bajo el café, al final de una escalera angosta, el aire se volvía más frío y húmedo. Olía a detergente viejo y a cemento mojado. Allí se guardaba la harina, algunas bebidas, cajas que casi nadie revisaba. Una tarde, mientras reponía bolsas de azúcar, Natalia tropezó con un payet mal colocado. Al acomodarlo, vio algo que no recordaba haber visto antes. Sacos grandes de un azul apagado, apilados contra la pared. No tenían etiquetas ni marcas. No eran como las bolsas de harina ni como las cajas habituales. Natalia apoyó la mano sobre uno de ellos. Lo que había dentro se movió apenas, pesado, granulado. Retiró la mano de inmediato. El corazón le dio un salto incómodo. No sabía qué era. Tampoco quería saberlo. Miró alrededor. Como si alguien pudiera estar observándola desde la escalera, y volvió a colocar el payet en su lugar. Cuando subió, casi chocó con Sebastián en el pasillo. Él la miró fijo, demasiado tiempo. ¿Qué hacías abajo?, preguntó. Reponiendo, respondió ella, sin dudar. Sebastián no dijo nada más, pero desde ese día, Natalia empezó a sentir su mirada con mayor frecuencia.
La seguía cuando limpiaba mesas, cuando contaba la caja, cuando iba y venía entre la cocina y el mostrador. No había acusación explícita, solo vigilancia. Una presencia constante que hacía más pesado el aire. Natalia pensó en los sacos, en las visitas nocturnas, en las respuestas cortas. Pensó en su madre, en el alquiler, en el sueldo atrasado que aún no había llegado. No tenía pruebas. Solo intuiciones. Y las intuiciones no pagaban cuentas. Decidió callar. Hacer lo que siempre hacía. Llegar temprano. Cumplir. No mirar de más. Con el correr de los días, esa sensación de peligro se fue integrando a la rutina. Como el frío o el cansancio. No desapareció. Simplemente dejó de sorprenderla. Natalia aprendió a convivir con ella, a empujarla a un costado para poder seguir adelante. El café abría todos los días. Los clientes seguían llegando. Sebastián seguía controlando. Y bajo el piso que ella barría cada mañana, algo que no encajaba permanecía allí. Silencioso, esperando. El café cerró más tarde esa noche. Una ráfaga inesperada de clientes había entrado casi al anochecer y... Cuando Natalia terminó de limpiar el último vaso y apagar las luces, el cansancio le pesaba en las piernas como si caminara sobre arena húmeda. Tomó la bolsa de basura y salió por la puerta trasera hacia el callejón. El aire estaba quieto y cortante. El viento del río parecía haberse detenido. Como si la ciudad contuviera el aliento. Natalia ajustó la bufanda y dio unos pasos cuando escuchó su nombre. Natalia. Se giró. Rubén Figueroa estaba a pocos metros. Medio oculto por la sombra. No lo había oído acercarse, algo inusual en él. Normalmente. Su presencia se anunciaba con el roce de una bota o el movimiento de una caja. Esa noche no. Su postura era distinta. Los hombros rectos. El gesto tenso. No sonrió. ¿Todo bien?, preguntó ella en voz baja, más por reflejo que por certeza. Rubén dio un paso al frente y luego se detuvo como si midiera la distancia. Cuando habló lo hizo despacio, eligiendo cada palabra. Necesito que me escuches, dijo. Mañana por la mañana, no seas tú quien abra el café. Natalia frunció el ceño. ¿Cómo? No abras, repitió él. No llegues a las 6. Llega tarde. Deja que otro abra. Las palabras no encajaban. Natalia lo miró buscando una explicación que no llegó. Rubén. Si no abro yo, Sebastián se va a enfurecer, dijo. Ya sabes cómo es. Rubén asintió como si ya lo hubiera considerado. Lo sé. Entonces dime por qué, insistió ella. ¿Qué está pasando? Él negó con la cabeza. No puedo explicarlo ahora. No esta noche. La respuesta no la tranquilizó. Al contrario. ¿Me estás pidiendo que arriesgue mi trabajo sin decirme nada?, preguntó con un hilo de nervios en la voz. Rubén sostuvo su mirada. No había dramatismo en sus ojos. Solo una certeza incómoda. Te estoy pidiendo que confíes en mí. Solo mañana. Después te lo explico todo. El silencio se alargó entre ellos. Natalia sintió el frío colarse por debajo del abrigo, mezclarse con la duda. Pensó en la regla no escrita. En la llave girando a las 6 en punto. En el sueldo atrasado. En su madre esperando en casa. La rutina había sido su ancla durante meses. Romperla se sentía peligroso, casi irresponsable. Si llego tarde. Puedo perderlo todo, dijo al fin. Rubén no discutió. Lo sé, repitió. No te lo pediría si no fuera importante. Natalia tragó saliva. Algo en la forma en que él hablaba, sin urgencia ni presión, le provocó una inquietud distinta. No miedo. Instinto. El mismo que la había llevado a ayudarlo sin razones claras. El mismo que ahora le pedía detenerse. Está bien, dijo antes de poder arrepentirse. Mañana llegaré tarde. Rubén exhaló apenas. Gracias.
Me prometiste que me explicarías, le recordó ella. Lo haré, respondió. Pasado mañana. Sin agregar nada más. Rubén se dio vuelta y se alejó por el callejón, perdiéndose en la oscuridad. Natalia se quedó inmóvil unos segundos. Con las llaves pesándole en el bolsillo como si fueran de plomo. Sabía que acababa de aceptar algo que no entendía. Y por primera vez en mucho tiempo. La rutina que la había sostenido empezó a resquebrajarse. Rubén Figueroa no durmió esa noche. Permaneció sentado en el borde del colchón fino que había extendido en el sótano abandonado del edificio frente al café, el abrigo cerrado hasta el cuello. Escuchando los ruidos que subían y bajaban con la respiración de la ciudad. El viento golpeaba las chapas sueltas. A lo lejos el río devolvía un murmullo constante. Como un aviso que no sabía a quién iba dirigido. Pasada la medianoche un sonido distinto cortó el silencio. Un motor. Rubén levantó la cabeza de inmediato. Se acercó a la pequeña ventana a ras del suelo justo cuando unos faros iluminaron el callejón trasero del café. Reconoció el vehículo sin esfuerzo. El mismo que había visto otras veces, siempre fuera de horario. Sebastián Cardozo bajó primero. Luego dos hombres más jóvenes, anchos de hombros, con camperas oscuras. Se movían con rapidez y sin palabras innecesarias. Rubén esperó unos segundos antes de salir. No se apresuró. Había aprendido hacía mucho tiempo a distinguir entre curiosidad y supervivencia. La puerta trasera del café no llegó a cerrarse del todo. Quedó apenas entreabierta. Rubén se pegó a la pared conteniendo la respiración y escuchó. Mañana a primera hora, dijo uno de los hombres. En cuanto se abra la puerta. ¿Seguro que funciona así? Preguntó el otro. Presión directa, respondió el primero. Debajo del umbral. Limpio. Sebastián habló después, impaciente. Y con la línea de gas cerca, parece un accidente. Nadie va a hacer demasiadas preguntas. Rubén cerró los ojos un segundo. ¿Quién abres siempre? Preguntó uno. La chica, dijo Sebastián. Natalia. Siempre sola. Siempre puntual. Hubo una pausa breve. ¿No es exagerado? Murmuró el más joven. Solo es una empleada. Las empleadas hablan, respondió Sebastián. Y las que ven cosas, más. El sonido metálico de herramientas chocando contra el piso llegó hasta el callejón. Rubén reconoció ese ruido sin pensarlo. No necesitaba acercarse para saber qué estaban haciendo. Su cuerpo lo sabía antes que su cabeza. Años atrás, en otro contexto, había aprendido a identificar cada movimiento, cada pausa calculada. No era algo que se olvidara. Cuando los hombres salieron casi una hora después, Rubén ya no estaba allí. Esperó a que el vehículo se alejara y el callejón volviera a quedar vacío. Entonces se acercó a la entrada principal del café. Se agachó junto a la puerta. No tocó nada. No hacía falta. El lugar exacto, la altura, la posición. Natalia habría estado justo encima. Se levantó despacio. El frío ya no le importaba. Volvió al sótano, buscó el teléfono viejo que guardaba envuelto en tela y salió otra vez. Marcó el número de emergencias y habló con claridad. Dijo la dirección. Dijo que había un artefacto explosivo bajo la puerta del café, activado por presión. No esperó preguntas. Cortó. Quitó la tarjeta y la aplastó con el talón. Después hizo lo único que sabía hacer cuando el peligro se acercaba demasiado. Se fue. Cuando el cielo empezó a aclarar apenas, con ese gris indeciso que anuncia el amanecer en Montevideo, Rubén Figueroa ya caminaba lejos del café. Con cada paso. Repetía una sola esperanza, que Natalia cumpliera su palabra. Que por una vez no llegara a tiempo. Natalia Pereira despertó antes del despertador otra vez. Durante unos segundos permaneció inmóvil, con la mente buscando el gesto automático de levantarse, vestirse y salir. La costumbre tiraba de ella con una fuerza casi física. Luego recordó. La voz de Rubén. La frase que no encajaba en ningún horario. No seas tú quien abra mañana.
Se sentó despacio en el sofá. El apartamento estaba en silencio. Fue a ver a su madre primero, como siempre. La respiración seguía siendo irregular, pero estable. Ajustó la manta. Dejó las pastillas preparadas y se quedó allí más tiempo del habitual, observando como si ese pequeño retraso ya formara parte de una decisión mayor. Miró el reloj. Si salía en ese momento, todavía llegaría a tiempo. La idea le atravesó la cabeza con una claridad incómoda. Se puso el abrigo, y se lo volvió a sacar. Fue a la cocina, preparó café y lo bebió de pie, sosteniendo la taza con ambas manos. El vapor le nubló los lentes por un segundo. A las 6 en punto seguía allí. Esperó. Cuando el reloj marcó las 6:10, el corazón empezó a latirle más rápido. A las 6:20. Tomó las llaves y salió. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro con más fuerza que otros días. Caminó hacia el café con una sensación extraña. Como si el tiempo se hubiera desacomodado. Las calles estaban demasiado quietas. Al doblar la esquina, se detuvo en seco. Luces rojas y azules parpadeaban contra las fachadas. Un cordón policial bloqueaba la vereda. Un camión de bomberos estaba estacionado frente al local. Hombres con chalecos reflectantes y cascos se movían con precisión contenida. El café, su café, estaba rodeado de cinta amarilla. Natalia avanzó sin pensar. Un agente levantó la mano. No puede pasar. Trabajo ahí, dijo ella con la voz temblándole. ¿Qué pasó? El agente la miró con atención y llamó a alguien. Un hombre se acercó serio, profesional. ¿Usted es Natalia Pereira? Asintió. Había un artefacto explosivo bajo la puerta principal, explicó. Activado por presión. Las palabras tardaron en acomodarse. Explosivo. Puerta. Presión. Está. Intentó preguntar. Fue desactivado a las 5:58, continuó. 2 minutos antes de las 6. Natalia sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra un auto estacionado. La imagen apareció sola, sin permiso, su mano girando la llave, el paso hacia adentro, el segundo exacto en que todo habría terminado. No habría habido tiempo para entender nada. Yo, siempre abro, murmuró. El hombre asintió con gravedad. Eso le salvó la vida. Llegar tarde. El cuerpo de Natalia reaccionó antes que sus pensamientos. Un temblor la recorrió de arriba a abajo. La respiración se le volvió corta. Se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo que no sabía de dónde venía. No estaba viva por fuerza ni por suerte. Estaba viva porque había confiado. Mientras la escena seguía su curso a su alrededor, Natalia entendió algo con una claridad brutal. Había estado a punto de morir sin saberlo. Y ahora, de pie frente a su rutina hecha pedazos, dejaba de ser solo la empleada puntual. Sin quererlo. Acababa de convertirse en la prueba viva de que algo muy oscuro había estado ocurriendo bajo sus pies. El café no volvió a abrir ese día. Para media mañana. El local había dejado de ser un lugar familiar para convertirse en una escena acordonada, irreconocible. Las ventanas ya no estaban empañadas por el vapor del café, sino por el reflejo de la cinta policial y las luces intermitentes. Natalia permaneció sentada en la parte trasera de un patrullero, con una manta sobre los hombros, observando cómo el lugar donde había pasado tantas horas cambiaba de sentido frente a sus ojos. Cuando el escuadrón confirmó que el artefacto había sido desactivado por completo, los investigadores bajaron al sótano. La escalera angosta que Natalia había recorrido tantas veces con cajas en los brazos, fue iluminada ahora por linternas y cámaras. Todo se fotografió antes de tocarse. Cada detalle importaba. Los sacos azules no tardaron en revelar su contenido. Al abrirlos aparecieron paquetes sellados con precisión, apilados con un orden que no dejaba lugar a dudas. No era mercadería común. Era una red de contrabando grande, organizada, muy lejos de cualquier improvisación. Lo suficiente como para explicar las visitas nocturnas, los hombres silenciosos, la vigilancia constante de Sebastián. El café no había sido solo un café.
Había sido un punto de paso. Sebastián Cardozo fue detenido ese mismo día. Natalia no presenció el arresto, pero un oficial se lo comunicó con voz baja. Como si temiera que la noticia pudiera quebrarla. Los cargos eran claros y pesados. Contrabando. Conspiración. Intento de homicidio. Las palabras flotaron en el aire un segundo más de lo necesario antes de asentarse. Horas después, Natalia fue llevada a declarar. La sala era pequeña, neutra, con un reloj que parecía marcar el tiempo más lento que de costumbre. Un investigador se sentó frente a ella con una libreta abierta. Le pidió que contara todo. Desde el principio. Natalia habló de los horarios, de la regla no escrita de abrir siempre. De los sueldos atrasados. De los hombres entrando por atrás. De los sacos sin marcar. Dijo lo que había visto y también lo que había decidido no ver. Cuando mencionó a Rubén Figueroa, la voz se le quebró apenas. Contó cómo lo había ayudado, cómo él le había pedido que no abriera esa mañana, cómo no había dado explicaciones. El investigador escuchó sin interrumpirla. Al final. Dijo algo que Natalia ya sabía, pero que aún así necesitó oír. Sin esa advertencia, usted habría muerto. Al salir, una trabajadora social se le acercó. Le explicó los pasos siguientes con calma, como si cada palabra tuviera que atravesar una capa de shock. Le habló de asistencia psicológica, de acompañamiento legal. Y, casi al final, mencionó la compensación para víctimas. Gastos médicos. Salarios perdidos. Apoyo para el cuidado de su madre. Natalia tardó unos segundos en entender. ¿Eso incluye? Preguntó sin terminar la frase. Sí, respondió la mujer. Incluye la situación de su madre. El alivio llegó de golpe intenso, casi mareante. No solucionaba todo. Pero abría una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Sin embargo, una ausencia seguía pesando más que cualquier otra cosa. Rubén no estaba. Natalia preguntó por él a cada persona que encontraba. Describió su abrigo, su barba, su manera de hablar. La respuesta fue siempre la misma: había hecho una llamada anónima. No había rastro. Mientras la investigación avanzaba y la justicia comenzaba a ordenarse, Natalia sintió que algo quedaba inconcluso. Sabía quién le había salvado la vida. Y también sabía que no podría seguir adelante sin encontrarlo. Con esa certeza, cuando por fin la dejaron ir a casa, tomó una decisión silenciosa. La verdad había salido a la luz. Ahora le tocaba a ella buscar a quien había permanecido en las sombras. Natalia no volvió al café. Aunque hubiera podido. Aunque el lugar no estuviera sellado, sabía que no habría entrado. Su atención estaba puesta en otra parte. En Rubén Figueroa. En el hombre que había desaparecido después de salvarle la vida sin pedir nada a cambio. Empezó donde lo conocía. Volvió al callejón, ahora vacío. No había cajas ni abrigo. Ni rastro alguno de su presencia. Caminó por las calles cercanas, preguntó en voz baja en portales y bajo aleros, describiendo a un hombre de barba canosa y abrigo gastado. Algunos negaron con la cabeza. Otros ofrecieron direcciones imprecisas. En invierno nadie se quedaba demasiado tiempo en un mismo lugar. Pasaron 2 días así. Al tercero. Alguien mencionó un parque pequeño, a varias cuadras del puerto. Natalia fue hasta allí al atardecer. El viento movía las ramas desnudas y el cielo tenía ese gris bajo que parecía aplastar la ciudad. Lo vio sentado en un banco encorvado, mirando el suelo. Rubén. Él levantó la cabeza despacio. Por un instante pareció evaluar si levantarse y marcharse. No lo hizo. No deberías buscarme, dijo sin dureza. Ya pasó. No para mí, respondió Natalia. Me salvaste la vida. Se sentaron en extremos opuestos del banco. El silencio fue largo pero no incómodo. Finalmente Rubén habló. Contó su historia sin adornos. Años atrás había sido militar. Había recibido entrenamiento técnico, había aprendido a reconocer peligros que otros no veían. Al volver, nada encajó.
La familia se desarmó en silencio. Las decisiones malas llegaron de a poco. Cuando quiso darse cuenta, ya estaba en la calle. No fue de un día para otro, dijo. Fue paso a paso. Natalia escuchó sin interrumpir. Cuando él habló de su desconfianza hacia las instituciones, lo hizo con un cansancio antiguo. No quiero problemas, admitió. Ya he tenido suficientes. No los estás buscando, respondió ella. Evitaste uno. Grande. Le contó lo que había pasado después. El arresto. La investigación. La compensación. Le dijo que había hablado con la policía, que había explicado quién era él y por qué había sabido qué hacer. Rubén apretó la mandíbula. No confío en eso, murmuró. Yo tampoco confiaba, dijo Natalia. Hasta que fue necesario. Al día siguiente volvió a la comisaría. Pidió hablar con el investigador a cargo y contó todo lo que Rubén le había dicho. No pidió favores. Dijo la verdad. Los registros confirmaron su historial. Su entrenamiento. Su baja honorable. Cuando las autoridades se acercaron a Rubén otra vez, no lo hicieron con esposas. Le ofrecieron opciones. Acompañamiento. Programas de apoyo. Un lugar donde empezar de nuevo. Rubén dudó. Durante días. Natalia estuvo allí, sin presionarlo. No tenés que hacerlo solo, le dijo. Ya no. Finalmente aceptó. No como un triunfo, sino como una pausa. Cuando subió al vehículo que lo llevaría al programa, se detuvo un segundo. No te salvé para que me agradecieras, dijo. Lo hice porque era lo correcto. Natalia asintió. Mientras lo veía alejarse, entendió que el peligro había quedado atrás. Ahora empezaba otra etapa. Más lenta. Más difícil. Pero posible. La compensación llegó una mañana común, en un sobre sencillo que no parecía capaz de contener nada importante. Natalia lo dejó sobre la mesa unos minutos antes de abrirlo. Desde la otra habitación llegaba el sonido del televisor y la respiración tranquila de su madre. Cuando finalmente leyó la cifra, no sintió euforia. Sintió aire. Espacio. La posibilidad de dejar de vivir con el cuerpo en guardia permanente. Lo primero que hizo fue estabilizar el cuidado de su madre. Organizó terapias regulares, adelantó medicación, contrató apoyo domiciliario algunas horas a la semana. No cambió la vida de golpe, pero dejó de sostenerla únicamente con resistencia. Después miró hacia adelante por primera vez sin miedo a hacerlo. La idea del café no era nueva. Había existido como un pensamiento discreto, enterrado bajo el cansancio. Ahora volvió con claridad. Natalia encontró un local pequeño en un barrio tranquilo, lejos del puerto y del ruido constante. Tenía ventanas amplias, paredes descascaradas y un alquiler posible. No era perfecto. Era honesto. Firmó el contrato con manos firmes. Lo llamó Open Hands, sin buscar explicaciones. Pintó las paredes con colores cálidos. Compró mesas usadas y las lijó ella misma. El menú fue simple desde el inicio: café fuerte, pan recién horneado, platos sencillos que reconfortaban sin pretender nada más. No había prisa. No había gritos. Nadie medía el tiempo de los clientes. Rubén empezó a colaborar cuando el programa se lo permitió. No se imponía. Observaba. Revisó cerraduras. Reforzó puertas, sugirió cambios mínimos que hacían la diferencia. Nunca habló de peligro, solo de previsión. Con el tiempo asumió un rol estable. Saber que algo dependía de él le devolvió una estructura que creía perdida. El café fue creciendo de a poco. No por cantidad, sino por constancia. Volvían las mismas personas. Un chofer que pedía avena cada mañana. Una pareja de jubilados que compartía un sándwich. Una madre joven que se quedaba después de las terapias de su hijo. Allí nadie era apurado por pedir poco ni mirado de reojo por quedarse mucho. Daniel Rossi llegó como proveedor. Trajo frutas y verduras, precios claros, trato directo. No hubo gestos grandilocuentes.
Se quedó a tomar café algunas veces. Las conversaciones se dieron sin expectativas ni promesas. La relación se construyó como todo lo demás en ese lugar, con tiempo y respeto. Meses después, sin anuncio ni espectáculo, decidieron casarse. Lo hicieron un sábado por la tarde. Cuando el café ya había cerrado. Corrieron las mesas, abrieron las ventanas y dejaron que la luz entrara sin pedir permiso. No hubo invitados formales. Estaban quienes formaban parte de ese espacio, vecinos, clientes habituales, la madre de Natalia sentada cerca del mostrador. Observando con una calma que decía más que cualquier discurso. Rubén ocupó la primera fila. Llevaba su uniforme restaurado, prolijo, sin ostentación. Cuando le pidieron que dijera unas palabras, se levantó despacio. No soy bueno para hablar, dijo. Así que voy a ser breve. Miró a Natalia, luego a Daniel. Luego al resto. Hubo un tiempo en que pensé que la bondad era una debilidad, continuó. Que el mundo solo respetaba la fuerza. Estaba equivocado. Cuando alguien te trata como persona, incluso cuando no tiene nada de sobra, te recuerda quién podés ser. Se detuvo un segundo. No salvé a Natalia porque fuera un héroe. Lo hice porque ella me recordó algo que no quería perder. La bondad silenciosa cambia destinos. Lo sé porque cambió el mío. El aplauso fue breve, sincero. Después hubo comida. Risas contenidas. Conversaciones largas. El café siguió siendo lo que era, solo que ahora también era un lugar de celebración. Con el tiempo, Natalia volvió a abrir las puertas cada mañana. Esta vez por elección. Ya no como una regla impuesta, sino como un gesto propio. Sabía que la rutina podía proteger. Hasta que dejaba de hacerlo. Había aprendido que confiar en el momento justo podía salvar más de una vida. Y que la bondad, cuando no busca ser vista, tiene la fuerza suficiente para sostenerlo todo.